Abril de 2018, el Imperio Bacardi cierra una transacción histórica, adquiere Patrón por la brutal cifra de $5,100 millones. Sin embargo, casi en ese mismo instante, las barras más exclusivas del mundo comienzan a retirar silenciosamente estas icónicas botellas de sus estantes. Durante años, Patrón fue el máximo símbolo de poder en los clubes nocturnos, venerado por Hollywood como el estándar de oro. Pero en un abrir y cerrar de ojos, el antiguo monarca se vio envuelto en oscuros escándalos de aditivos. Fue boicoteado por los verdaderos conocedores y quedó relegado a ser un simple tequila premium de supermercado. ¿Cómo es que una marca que redefinió el concepto de tequila de lujo perdió su alma justo en el instante en que se hizo multimillonaria? Bienvenidos a la verdad detrás de las botellas de vidrio soplado a mano, el lugar donde la cultura fue devorada por los corporativos y la autenticidad comenzó a producirse en masa. Para entender la magnitud de la caída, primero debemos diseccionar las brillantes de la ilusión original. Corría el año 1989. En esa época, el tequila no era una bebida de lujo. En el imaginario colectivo estadounidense y mundial, era sinónimo de malas decisiones, resacas insoportables y fiestas universitarias de bajo presupuesto. Se consumía de un solo trago violento, flanqueado por salir un trozo de limón para enmascarar el ardor químico de los lamados mixtos, licores destilados con apenas un 51% de agave repletos de azúcares añadidos, colorantes artificiales y alcohol de cana. Nadie en su sano juicio pediría tequila para saborearlo lentamente en una copa de cristal. Era, a los ojos del mundo, combustible barato. Pero en medio de este panorama desolador, dos hombres vieron una oportunidad donde otros solo ven un callejón sin salida. John Paul de Joria, un magnate que ya había construido un imperio multimillonario vendiendo productos para el cuidado del cabello. Paul Mitchell y Martin Crowley, un arquitecto con un gusto estético impecable. Ellos no provenían de familias tequileras de abolengo, ni tenían las manos encalecidas por el duro trabajo. En los campos de agave rojo, eran, ante todo, visionarios del marketing. Su objetivo no era simplemente lanzar una nueva marca al mercado, sino inventar una categoría que ni siquiera existía, el tequila ultra premium. La estrategia que utilizaron fue una clase magistral de manipulación psicológica y anclaje de precios, price anchoring. En 1989, una botella de tequila decente costaba alrededor de $4 o $5. De Joria y Crowley decidieron lanzar su creación, bautizada como Patrón, hay un precio que resultaba escandaloso y ofensivo para la época. $37 la botella. Era una locura absoluta. Era pedirle al consumidor que pagara casi 10 veces más por una bebida íntimamente asociada con el arrepentimiento matutino. Sin embargo, la psicología humana es maravillosamente predecible. Al fijar un precio tan exorbitante, enviaron un mensaje subconsciente e inmediato a la mente del mercado: si cuesta esto, tiene que ser extraordinariamente superior. Pero sabían que el precio por sí solo no bastaba. Necesitaban un empaque que justificara cada centavo de esos $37 antes de que el líquido siquiera tocara los labios del comprador. Aquí es donde nació el espejismo táctil y visual. De Joria y Crowley evitaron las aburridas botellas, cilíndricas industriales con tapas de rosca metálica que dominaban los estantes de las licorerías. En su lugar, optaron por botellas de vidrio sopladas, a mano por artesanos mexicanos. Cada envase de Patrón era deliberadamente imperfecto, grueso, asimétrico y repleto de diminutas burbujas atrapadas en el cristal, dándole el peso y la apariencia de una antigüedad valiosa desenterrada de una vieja casona. En lugar de una tapa de metal, selaron la botella con un gran tapón de corcho portugués. Con esto aseguraban que cada vez que alguien abriera un Patrón en un bar, se escuchara ese pop característico, un sonido que el cerebro humano tiene profundamente asociado con el champán, el lujo y las celebraciones de la alta sociedad. Finalmente, una cinta verde atada a mano en el cuello del envase completaba el sofisticado disfraz. El nombre mismo, Patrón, no fue elegido al azar. Significaba el jefe, el dueño de la hacienda, la máxima autoridad. Al pedir una botella de Patrón, el consumidor no solo estaba ordenando alcohol, estaba haciendo una declaración pública de su estatus. Fue una inyección de ego destilada a 40 grados.
El contraste era poético y a la vez brutal. Un líquido nacido del sudor en la tierra seca y polvorienta de los altos de Jalisco, diseñado específicamente para ser derramado sobre mesas de caoba en Beverly Hills y en Manhattan. Lo que estaban vendiendo no era solo un destilado de agave azul al 100%, aunque la calidad del líquido original, producido bajo contrato por la destilería Siete Leguas, una de las más respetadas de México, era genuinamente superior a la basura mixta de la época. Lo que realmente estaban comercializando era una narrativa de autenticidad. A través de su impecable maquinaria de relaciones públicas, construyeron la mitología romántica de la gerencia artesanal. El consumidor no veía a dos empresarios estadounidenses firmando cheques de distribución. Veía la gigantesca rueda de piedra volcánica, la tajona, triturando lentamente las fibras del agave cocido. Veían hornos de ladrillo de mampostería, fermentación en tinas de madera y un proceso meticulosamente lento, casi monástico. Era una historia irresistible, una narrativa de raíces profundas, trabajo manual y respeto absoluto por la tierra. Y el mundo entero la compró sin dudarlo. Patrón logró lo imposible, limpió el nombre del tequila y lo convirtió en el rey de la noche, transformó una bebida de cantina en el invitado de honor de los salones VIP, crearon una demanda masiva de la nada, cimentando lo que se convertiría en el estándar de oro de la industria. Pero este triunfo inicial albergaba una paradoja letal, una semilla de tensión que eventualmente germinaría para destruirlos. Su identidad, central como artesanos puros, fue, desde el día uno, un ejercicio corporativo. Patrón vendía la promesa de una producción pequeña, lenta y meticulosa, y en el negocio de lo artesanal, el éxito masivo y descontrolado no es una recompensa, es el inicio del colapso. A principios de la década de los 2000, un cambio sísmico sacudió la cultura pop estadounidense y mundial. Patrón ya no era simplemente una marca de licor premium buscando un espacio en los estantes. Se había transmutado en un fenómeno sociológico absoluto, una moneda de cambio indiscutible en la economía del Estados moderno. El minucioso trabajo de manipulación psicológica y anclaje de precios orquestado por sus fundadores había germinado de una manera espectacular, encontrando a sus discípulos más fervientes y vocales en el ecosistema más influyente de la época, la industria del hip hop y las altas esferas de Hollywood. De repente, la inconfundible botella rechoncha de vidrio soplado estaba en todas partes. Era el accesorio visual obligatorio en los videos musicales que dominaban la programación de MTV. Raperos de talla mundial, actores de la lista A, atletas profesionales y estrellas del pop no solo lo bebían, sino que lo proclamaban en sus letras como el símbolo definitivo del éxito financiero y la sofisticación urbana. Nombres de peso en la industria musical comenzaron a arrimar y glorificar la palabra Patrón en innumerables éxitos que encabezaban las listas de Billboard, convirtiendo a la marca en sinónimo de celebraciones extravagantes y riqueza desmedida. Pedir Patrón on Ice. En un club nocturno de lujo en Las Vegas, South Beach o Nueva York dejó de ser una simple transacción comercial. Se transformó en una declaración pública de poder. Era un ritual de ostentación donde la botella, frecuentemente adornada con bengalas encendidas y transportada por meseras a través de la multitud, atravesaba la pista de baile como un trofeo de guerra. El tequila había sido oficialmente exorcizado de su pasado humilde y polvoriento. Ahora bestia de etiqueta. Caminaba por la alfombra roja y cobraba miles de dólares por mesa. La verdadera genialidad de Patrón no fue solo vender tequila premium, fue vender la idea embriagadora de que cuando consumía pertenece a una élite exclusiva. A un club privado y privilegiado donde el precio de entrada era esa pesada botella de corcho grueso y cinta verde. Para capitalizar esta fiebre descontrolada del oro líquido y asegurar su dominio absoluto sobre el monopolio del lujo, la marca decidió redoblar la apuesta. Si $37 habían redefinido el mercado en 1989, la nueva era exigía romper el techo de cristal de manera aún más agresiva y teatral. Así nacieron líneas ultra exclusivas como el Gran Patrón, botellas de edición limitada presentadas en majestuosas cajas de maderas finas taladas, a mano y envases elaborados con cristal de grado Baccarat, empullando los precios a cientos e incluso miles de dólares. El límite financiero en la mente del consumidor había desaparecido por completo. El mercado estaba dispuesto a pagar absolutamente cualquier cifra, sin cuestionamientos.
Mientras la etiqueta elevara el nombre del jefe, las ventas se dispararon a cifras estratosféricas, alcanzando la asombrosa marca de millones de cajas de 9 litros vendidas anualmente. Cada trimestre, la marca batía sus propios récords, nadando en un océano de ganancias corporativas obscenas. En la superficie, Patron era una máquina perfecta, comercialmente invencible y culturalmente intocable. El público global tragaba vorazmente no solo el líquido, sino la poética y milenaria narrativa del agave azul cultivado con paciencia, la molienda rústica y la gerencia centenaria inquebrantable. Pero, ¿cómo ocurre inexorablemente con todos los imperios que crecen demasiado rápido? La gravedad y la realidad matemática estaban a punto de cobrar su factura. Detrás de los muros pristinos y la arquitectura colonial de la hacienda Patrón en los altos de Jalisco, muy lejos de los destellos de los paparazzi de Hollywood y de las luces estroboscópicas de los clubs VIP, una verdad incómoda comenzaba a asomarse. La realidad operativa chocaba violentamente con la poesía del marketing. La demanda global se había vuelto tan masiva, tan brutalmente abrumadora, que comenzó a desafiar las leyes inmutables de la agricultura y la física artesanal. Y aquí radica la disonancia más peligrosa y silenciosa del mundo de los destilados de lujo. El éxito a escala industrial masiva es el enemigo natural y el ejecutor de la producción verdaderamente artesanal. ¿Cómo se mantiene intacta la narrativa inmaculada de una producción lenta, cuidadosa y a pequeña escala cuando los gigantes de la distribución global exigen la entrega ininterrumpida de docenas de millones de litros al año? El agave azul, la materia prima fundamental y el ama del tequila no es un producto que se pueda fabricar en una línea de ensamblaje. Es una planta del desierto que requiere entre 7 y 10 años de maduración bajo el sol abrasador de México para concentrar los azúcares necesarios para una fermentación óptima. No hay tecnología, capital o estrategia de marketing que pueda obligar a la naturaleza a acelerar este proceso botánico. Para satisfacer esta demanda insaciable, la maquinaria interna tuvo que escalar a un ritmo frenético y antinatural. La destilería se vio en la obligación de construir réplicas gigantescas de sus instalaciones originales. Multiplicaron los hornos de mampostería, alinearon decenas de tajonas impulsadas mecánicamente, contrataron ejércitos de trabajadores para operar en turnos ininterrumpidos y aceleraron cada segundo posible del reloj de producción. Sin embargo, el volumen exigido por el mercado global era un monstruo insaciable que devoraba rápidamente cualquier intento honesto de mantener la verdadera quietud y lentitud que requiere un destilado de agave puro. Las presiones logísticas comenzaron a tensar la cuerda operativa hasta el punto de ruptura. Producir a un nivel tan colosal y estar presente en cada bar del planeta exige una cualidad corporativa letal. La consistencia absoluta. El cliente de alto poder adquisitivo que paga $20 por un trago en Tokio exige que su patrón sepa, huela y se sienta exactamente igual a que tomó en un yate en Mónaco el mes anterior. Pero la verdadera producción artesanal es, por naturaleza, maravillosamente inconsistente. Depende de las variaciones estacionales, de la composición química del suelo en parcelas específicas y del clima anual. Cada lote auténtico tiene sutiles variaciones. Una firma única y viva de la cosecha. La producción en masa, por el contrario, aborrece las variaciones, exige una uniformidad industrial estricta e inquebrantable. Las primeras grietas invisibles en el monolito de Patrón comenzaron a formarse precisamente en este turbulento periodo de auge descontrolado, cuando la demanda supera con creces la oferta natural de agaves maduros. La industria entera se ve obligada a tomar decisiones difíciles. La tentación de cosechar agaves jóvenes, de modernizar drásticamente los métodos de extracción y de optimizar químicamente la fermentación comienza a seducir a las mesas directivas. Aunque Patrón luchaba encarnizadamente por mantener su impecable fachada de purismo técnico, la asfixiante presión por no falarle jamás a un mercado masivo que devoraba millones de litros preparó el terreno fértil para la inevitable concesión corporativa. Habían construido un trono de cultura pop deslumbrante pero asombrosamente pesado, y las piernas de su narrativa artesanal comenzaban a temblar severamente bajo el peso aplastante de su propio éxito comercial. Patrón se había acorralado a sí mismo en una prisión con barrotes de oro puro, se habían vuelto demasiado grandes, demasiado ubicuos, para seguir siendo verdaderos artesanos,
pero su supervivencia financiera dependía absoluta y trágicamente de que el mundo siguiera creyendo ciegamente que lo eran. Esta contradicción intrínseca era una bomba de tiempo silenciosa, esperando pacientemente el momento económico adecuado para detonar y destruir la ilusión. Y ese momento llegaría irónicamente, disfrazado como el triunfo financiero más grande y mediático de su historia. Enero de 2018, el anuncio inicial sacudió a los mercados financieros y culminó oficialmente unos meses después. En abril, en las frías y asépticas salas de juntas, a miles de kilómetros del polvo rojizo de los campos de Jalisco, se firmó un documento que alteraría para siempre la jerarquía y el ecosistema de las bebidas espirituosas. Bacardi Limited, el colosal líder mundial de los licores, anunció la adquisición del 100% de Patron Spirits International. La cifra final del acuerdo hizo temblar a Wall Street y dejó sin aliento a la industria global. $500 millones. Fue una transacción astronómica, un evento sísmico. Una valoración financiera de esta magnitud normalmente estaba reservada para empresas tecnológicas de Silicon Valley o corporaciones farmacéuticas, no para una marca agrícola que dependía de los lentos ciclos de una planta del desierto mexicano. Para John Paul de Joria, el carismático cofundador, fue el pináculo absoluto de su genialidad comercial. El hombre que había inventado casi de la nada la ilusión del tequila de $37 3 décadas atrás, ahora cobraba un cheque de proporciones míticas, abandonando su rol activo y abandonando el barco exactamente en la cresta de la ola financiera. Casi de inmediato, la excitada maquinaria corporativa de relaciones públicas entró en acción. Se emitieron comunicados de prensa cuidadosamente redactados, inundando los medios de negocios con palabras sedantes y promesas grandilocuentes. Los nuevos dueños juraron solemnemente que nada cambiaría, que la gerencia artesanal de la marca estaba blindada, que la receta intocable seguiría siendo la brújula de la empresa y que la famosa Hacienda Patrón en México operaría con total y absoluta autonomía. Era el guión estándar, casi predecible, de cualquier adquisición corporativa hostil o amistosa. Una narrativa meticulosamente diseñada para calmar a los puristas, evitar el pánico en los mercados y, lo más importante, asegurarles a los consumidores de alto poder adquisitivo que el codiciado líquido dentro de su icónica botella de vidrio grueso seguiría siendo exactamente el mismo. Pero había una disonancia brutal, flagrante e innegable en estas promesas. Una fricción lógica y insalvable que cualquier observador astuto de la industria podía detectar a kilómetros de distancia. Bacardi no es una empresa boutique. Es un monstruo global de volumen, un gigante corporativo especializado en destilados económicos, rones estándar y mezcladores de alto rendimiento diseñados para inundar supermercados y discotecas a escala planetaria. Su modelo de negocio histórico y su orden corporativo se basan en la eficiencia implacable, la reducción agresiva de costos operativos y los márgenes de ganancia masivos. Aquí nace la pregunta inquietante. ¿Cómo podía un Leviatán diseñado para la producción industrial a escala global proteger y nutrir el espíritu lento, íntimo y cuidadoso de una marca que basaba su valor en la artesanía? La respuesta brutal y silenciosa es que no podía, y nunca tuvo la intención de hacerlo. En las altas esferas del capitalismo corporativo, no se desembolsan $500 millones en efectivo y acciones para mantener las cosas pequeñas, románticas y limitadas. Se gasta esa suma obscena con un único objetivo: exprimir cada centavo posible de retorno de inversión. El reloj de arena había sido volteado. La cuenta regresiva para la muerte del alma de patrón había comenzado de manera oficial. Parte 2. Cuando los KPIs devoraron la piedra volcánica. La dulce resaca de la celebración corporativa y los brindis con champán se disiparon rápidamente dentro de los muros de la destilería en los altos de Jalisco. La promesa ilusoria de autonomía total se desvaneció en el instante exacto en que los ejecutivos de traje, armados con joyas de cálculo de Excel, algoritmos de optimización y proyecciones de crecimiento trimestral, comenzaron a auditar cada rincón de la producción. El nuevo y más peligroso enemigo de la tradición tequilera ya no era una sequía prolongada ni una plaga en los campos de agave. Era un concepto corporativo mucho más letal: los KPIs, indicadores clave de rendimiento.
Cuando un conglomerado tiene que justificar ante sus accionistas una compra de miles de millones de dólares, la eficiencia deja de ser una sugerencia operativa y se convierte en un mandato absoluto. Las reuniones matutinas en la hacienda dejaron de centrarse en los sutiles matices del perfil de sabor, la madurez botánica de las piñas o el nivel de azúcar en la planta. En su lugar comenzaron a girar obsesivamente en torno a la reducción de mermas, la velocidad de embotellado, la optimización geométrica de la cadena de suministro sobre todo, la maximización del rendimiento alcohólico por cada tonelada de materia prima. Fue en el piso de la fábrica donde el choque de culturas destruyó permanentemente la narrativa romántica. El método tradicional del que tanto se jactaba la marca frente al mundo dependía de la tajona, una pesada rueda de piedra volcánica de 2 toneladas que gira lentamente en un pozo circular, aplastando con suavidad las fibras del agave cocido para extraer el yugo. Es un proceso hermoso, hipnótico, centenario y produce un perfil de sabor excepcionalmente rico y complejo. Pero desde la fría perspectiva de un analista financiero corporativo, la tajona es una absoluta pesadilla de ineficiencia. Es dolorosamente lenta, requiere mantenimiento constante y lo pierde todo. Deja una cantidad significativa de azúcares fermentables atrapados en el bagazo, la fibra sobrante. Para un contable, ese azúcar no extraído representa literalmente millones de dólares tirados a la basura cada mes. Para satisfacer las draconianas demandas de volumen proyectadas por la nueva junta directiva, la producción tuvo que dar el salto definitivo e irreversible hacia la industrialización todo. Los molinos de rodillos mecanizados, roller mills, inmensas trituradoras industriales de acero inoxidable, se multiplicaron y se convirtieron en los verdaderos caballos de batalla de la operación. Estas máquinas carecen por completo del encanto del viejo mundo, pero exprimen la fibra del agave con una violencia clínica y sistemática, extrayendo casi el 120% del azúcar en una fracción minúscula del tiempo. El colapso interno de Patrón no fue un evento cinematográfico explosivo, ni un sabotaje dramático orquestado en la sombra. Fue una muerte trágica, lenta y silenciosa por 1000 cortes de eficiencia. Fue el zumbido constante de los motores eléctricos reemplazando el crujido de la piedra sobre la fibra. Fue el sonido de los cronómetros corporativos reemplazando la intuición humana y ancestral. Los maestros tequileros y los trabajadores locales, antes venerados internamente como verdaderos artistas de la fermentación, se vieron cada vez más relegados a la función de simples técnicos de monitores, obligados a cumplir cuotas industriales opresivas dictadas desde una torre de oficinas en un país extranjero. La expansión masiva y agresiva de la planta transformó lo que quedaba de la hacienda en un gigantesco complejo agroindustrial disfrazado astutamente con arquitectura colonial y fachadas de estuco. La cantidad había derrotado oficialmente a la calidad de manera irreversible. El líquido transparente que llenaba la botella ya no era el resultado de un diálogo sagrado entre el hombre y la naturaleza, sino un producto estandarizado, diseñado en una joya de Excel para maximizar dividendos. Patrón había vendido su alma corporativa creyendo arrogantemente que sus consumidores, hipnotizados por la pesada botella soplada a mano y el corcho rústico, jamás notarían la diferencia en el paladar. Se equivocaban profunda y catastróficamente. Afuera, en el mundo real, una revolución silenciosa estaba a punto de desenmascararlos. Mientras los molinos de rodillos de acero inoxidable aplastaban las últimas fibras de tradición dentro de las instalaciones de Patrón, en el mundo exterior se estaba gestando un tsunami cultural incontrolable. Durante más de 2 décadas, los gigantes de las bebidas espirituosas habían operado bajo una premisa corporativa sumamente cómoda. El consumidor promedio era ignorante y, lo más importante, estaba feliz de serlo. La industria se sostenía en la asimetría de la información. Las corporaciones controlaban el mensaje de principio a fin, invertían millones en brillantes campanas publicitarias, pagaban a celebridades de primer nivel para que sostuvieran sus botellas, y dictaban sin oposición exactamente qué significaba el lujo. Pero a mediados de la década de 2010, esa asimetría fue brutalmente destrozada por un enemigo que ninguna cantidad de millones de dólares podía silenciar: la democratización radical de la información. El cambio de paradigma no fue liderado por un conglomerado rival, ni por una agresiva campaña de marketing.
Fue impulsado por una pareja de apasionados entusiastas y defensores del agave. Grover y Scarlett Sansegren, juntos, crearon una herramienta digital que se convertiría en el juez más temido de los gigantes del tequila industrializado, la aplicación Tequila Matchmaker. En la superficie, parece una simple plataforma comunitaria para calificar destilados. Sin embargo, en la práctica, funcionaba como un implacable auditor independiente que desnudaba los secretos mejor guardados de la industria en tiempo real. Tequila Matchmaker catalogaba meticulosamente dónde se producía cada botella, qué métodos de extracción se utilizaban, en qué tipo de horno se cocinaban las pinas. Incluso detallaba el número de la norma oficial mexicana. No, de la destilería. Este último dato era letal, ya que revelaba ante el público cuando múltiples marcas supuestamente exclusivas y artesanales se estaban embotelando en masa en la misma megaplanta industrial, compartiendo el mismo líquido genérico. Por primera vez en la historia del tequila, el velo de terciopelo del marketing había sido arrancado violentamente. El consumidor ya no tenía que conformarse con la versión romántica e ilusoria impresa en la etiqueta de la botella. Podía sacar su teléfono móvil, escanear el código de barras en la licorería y descubrir instantáneamente si el líquido que estaba a punto de comprar era el resultado de un proceso agrícola honesto o simplemente un brebaje mecanizado y diseñado en una sala de juntas corporativa. Esta nueva ola de transparencia absoluta transformó por completo la psicología del bebedor de lujo. La pregunta predominante en las barras más exclusivas del mundo dejó de ser ¿a cuánto cuesta esto? Para convertirse en un inquisitivo y exigente. ¿Cómo demonios está hecho esto? Esta curiosidad recién despertada actuó como un reflector gigante que iluminó sin piedad las costuras rotas del discurso de patrón. A medida que la verdadera educación tequilera se propagaba como un incendio forestal en foros de Internet, redes sociales y comunidades creadas de cantineros, una nueva generación de verdaderos artesanos comenzó a reclamar el trono. Marcas independientes como Fortaleza, liderada por Guillermo Sosa, quien literalmente revivió una destilería familiar abandonada, utilizando una tajona auténtica tirada por un tractor para producir lotes minúsculos a la antigua. OG Ford de la respetada familia Camarena. Comenzaron a capturar los corazones y los paladares de los verdaderos conocedores. También comenzaron a brillar en el radar global nombres puros como Cascabel y Tapatío. Estas destilerías no tenían presupuestos de marketing de $1,000 millones respaldados por Bacardi, no patrocinaban grandes premios de automovilismo, ni le pagaban a raperos para que los glorificaran en la radio. Su único y letal argumento de venta era la verdad desnuda. Hacían exactamente lo que Patrón afirmaba hacker en sus comerciales, pero hay una escala genuina, humana y comprobable. De pronto, el consumidor educado comenzó a experimentar una profunda y perturbadora disonancia cognitiva. Al poner una copa de Fortaleza junto a una de Patrón, la ilusión corporativa se desmoronaba de inmediato en el paladar. La diferencia abismal en complejidad, textura, aromas rústicos y retrogusto era innegable. Patrón que había construido su imperio inexpugnable sobre la imagen de ser el pináculo del agave azul, comenzó a verse como un fraude corporativo a los ojos de los devotos. La pesada botella de vidrio grueso, el corcho importado y la icónica cinta verde ya no proyectaban estatus internacional. Ahora proyectaban ignorancia. Pedir un patrón en un bar especializado de mixología en Nueva York, Londres o Ciudad de México dejó de ser un acto de alta sofisticación. Se convirtió de la noche a la mañana en la marca registrada del novato. Del turista que se dejaba engañar fácilmente por el marketing masivo, los cantineros profesionales, que en la década de los 90 fueron los principales evangelizadores y defensores de la marca, comenzaron a retirar proactivamente sus botellas de los estantes superiores, top shelf. Se negaban rotundamente a recomendar un producto que, como ahora sabían gracias a la base de datos de Matchmaker, representaba la clarificación ante la industrialización corporativa. Este no fue un declive financiero repentino. Las discotecas comerciales y los supermercados siguen moviendo un volumen de calles absurdo, pero en el ecosistema vital del prestigio, el daño fue profundo, silencioso y catastrófico. Patrón había perdido algo infinitamente más valioso y difícil de recuperar que un trimestre de ganancias. Había perdido la credibilidad ante las personas que dictaban el rumbo de la cultura de la bebida. Los consumidores de élite se dieron cuenta de que habían sido manipulados.
pagando precios exorbitantes por un producto que había sacrificado su espíritu en el altar de la escalabilidad. La traición se sentía íntima y personal. Y justo cuando la gerencia creía que esta crisis de percepción pública no podía escalar más, el implacable movimiento de la transparencia estaba a punto de desenterrar el secreto más oscuro, perturbador y celosamente guardado de toda la industria tequilera. Una revelación técnica y vergonzosa que rompería el mito de patrón en 1000 pedazos irrevocables. Para comprender el golpe mortal que estaba a punto de recibir la reputación de patrón, es necesario adentrarse en la zona más oscura, técnica y celosamente guardada de la regulación mexicana de bebidas espirituosas, la infame regla del 1%. Durante décadas, la inmensa mayoría de los consumidores en todo el mundo creyeron con devoción casi religiosa una premisa simple impresa en la etiqueta frontal, 100% puro de agave. En la mente colectiva del público, esas 4 palabras eran una garantía inquebrantable de pureza botánica. Una promesa de que nada más que agua de manantial y los yugos destilados de la planta agave tequilana Weber variedad azul entraban en contacto con la botella. Sin embargo, detrás de esa fachada legalmente aprobada por el Consejo Regulador del Tequila, ISRURT, existía una grieta regulatoria monumental. La legislación permitía a las destilerías añadir hasta un 1% del volumen total en sustancias, clasificadas bajo el término técnico de abocantes, aditivos, sin estar obligadas por ley a declararlo en la lista de ingredientes o en la etiqueta comercial. A primera vista, un 1% parece una cifra ridículamente insignificante. Pero en la química sensorial de alta precisión, ese 1% representa un poder absoluto y desproporcionado. Con ese diminuto porcentaje, los químicos industriales pueden alterar radicalmente el alma de un destilado. Existen 4 categorías principales de aditivos legalmente permitidos. El extracto de roble para simular años de maduración en barricas caras. El jarabe de azúcar o agave para ocultar la aspereza alcohólica. La glicerina para otorgar una textura sedosa y acetosa que se adhiere a las paredes de la copa. Y el colorante de caramelo para brindar un tono ámbar artificial a tequilas jóvenes. El uso sistemático de estos compuestos no era simplemente una cuestión estética. Era la herramienta clave que permitía a los megaproductores cosechar agaves inmaduros, deficientes en azúcares, acelerar los ciclos de fermentación mediante calor extremo y aún así entregar un producto homogéneo, dulce y sumamente fácil de beber para el consumidor masivo. La trampa era perfecta. Las corporaciones podían ahorrar cientos de millones de dólares en costos agrícolas y de anillamiento, mientras que el consumidor bebía un perfil de sabor prediseñado en un laboratorio de aromas, creyendo ingenuamente que estaba disfrutando de la más pura tradición de los Altos de Jalisco. La industria entera descansaba plácidamente sobre este pacto de silencio comercial. Pero cuando el movimiento de consumidores educados y la plataforma Tequila Matchmaker lanzaron formalmente su riguroso programa de certificación independiente, additive free, libre de aditivos, el castillo de naipes comenzó a desmoronarse con una violencia técnica aterradora. El protocolo del programa, independiente, libre de aditivos, no se basaba en la confianza ciega ni en comunicados de relaciones públicas. Exigía auditorías, física sorpresa dentro de las plantas, análisis de cromatografía de gases, en laboratorios independientes y un escrutinio minucioso de cada registro de compras de insumos químicos. Los auditores no solo inspeccionaban los tanques de fermentación, revisaban las bodegas traseras donde se almacenaban los tambores industriales. A medida que más de un centenar de marcas artesanales honestas se sometían voluntariamente a estas pruebas rigurosas para demostrar que su sabor provenía exclusivamente del agave, el agua y la madera de las barricas, la atención del mercado se evocó de manera inevitable hacia los titanes de la industria. Y fue en ese instante exacto donde la atención estaló en un silencio corporativo ensordecedor. Patrón, la marca que durante 30 años había basado toda su narrativa en la superioridad artesanal y en el estándar intocable de la pureza, se encontró atrapada en un callejón sin salida. Someterse a una verificación científica independiente de terceros significaba abrir las puertas de su compleja maquinaria industrial y arriesgarse a una exposición catastrófica si los cromatógrafos detectaban la más mínima inconsistencia. Rechazar la auditoría, por el contrario,
equivalente a los hoyos de los conocedores a una admisión tácita de culpabilidad. En los círculos especializados, en los foros de debate y detrás de las barras de los bares más fluyentes de Manhattan, Londres y Tokio, la narrativa cambió para siempre. La sospecha se convirtió en convicción generalizada. El golpe de gracia ocurrió cuando los paladares más respetados del mundo comenzaron a comparar a ciegas los lotes históricos de Patrón. Aquellos destilados en la década de los 90 en 7 leguas, con las botellas producidas bajo el dominio de Bacardi. La diferencia sensorial era bruta y devastadora, la complejidad terrosa, las notas vegetales auténticas y la mineralidad del suelo volcánico habían sido neutralizadas, reemplazadas por un perfil plano, dócil y desprovisto de carácter, optimizado para no ofender a ningún paladar inexperto en una discoteca abarrotada. El mito fundacional de la botella de vidrio soplado a mano había sido ejecutado no por un rival comercial, sino por la ciencia, la química y la búsqueda de la verdad. La pesada etiqueta con la cinta verde ya no era un símbolo de lujo sofisticado. Se había transformado en el monumento a una promesa rota. Patrón había descubierto demasiado tarde la ley más implacable de la era digital. En un mundo donde la información fluye libremente, la autenticidad no puede simularse con un presupuesto publicitario y el engaño, una vez descubierto, no perdona. Acorralada por la pérdida de credibilidad y el avance implacable del movimiento de pureza, la dirección corporativa de la marca, lejos de aceptar la crítica con humildad y reajustar su producción, decidió cometer el peor error posible en la gestión de crisis. Pasar al contraataque con una agresividad que terminaría por celar su destino. En el despiadado mundo de las relaciones públicas corporativas, existe una regla de oro no escrita pero fundamental en la gestión de crisis. Cuando un gigante es acorralado por la verdad, nunca, bajo ninguna circunstancia, debe mostrar desesperación. La vulnerabilidad puede ser perdonada por el público, pero la arrogancia defensiva rara vez lo es. Sin embargo, cuando la presión del movimiento independiente, libre de aditivos, comenzó a amenazar seriamente la credibilidad de Patrón, la dirección bajo el paraguas de Bacardi decidió ignorar esta máxima. En lugar de adoptar una postura de humildad, abrir sus puertas a la auditoría independiente, o al menos, guardar un silencio estratégico, la marca optó por la peor decisión táctica posible, un contraataque frontal y ensordecedor. Desde las oficinas corporativas se autorizó la movilización de una maquinaria de relaciones públicas valorada en decenas de millones de dólares. El objetivo era claro: ahogar las voces críticas de los puristas y los cantineros especializados mediante un volumen abrumador de publicidad pagada. De la noche a la mañana, el mercado estadounidense y europeo fue bombardeado con una agresiva campaña de marketing. Aparecieron anuncios a página completa en las revistas de estilo de vida más prestigiosas del mundo, espectaculares en las carreteras de Los Ángeles y Miami, y una avalancha incesante de anuncios autoproducidos en redes sociales. El mensaje central de esta ofensiva mediática era una declaración rotunda: Patrón afirmaba ser 100% natural y orgullosamente libre de aditivos. En sus comerciales, volvían a reciclar las románticas imágenes de archivo de los llamadores cortando agave al amanecer, el horno de ladrillo y la pesada tajona de piedra triturando las fibras. Contrataron a celebridades y a ejércitos de influencers de estilo de vida para que repitieran religiosamente el guión corporativo en sus plataformas. Pero había un problema gigantesco. Una grieta argumental que los conocedores detectaron de inmediato. Patrón estaba haciendo estas afirmaciones colosales basándose única y exclusivamente en su propia palabra. Cuando la comunidad especializada, respaldada por plataformas como Tequila Matchmaker, les hizo la pregunta más básica y justa: si están tan seguros de no usar aditivos, ¿por qué no permiten que un laboratorio de terceros independiente traiga su fábrica y lo certifique científicamente? La respuesta de la corporación fue cerrar las puertas de golpe. La postura oficial de la empresa fue que sus propios estándares internos eran superiores a cualquier certificación externa y que su reputación histórica debería ser garantía suficiente para el consumidor. Era el equivalente corporativo de un estudiante exigiéndose a sí mismo la calificación perfecta en un examen que nadie más tenía permitido revisar. Esta disonancia resultó letal.
Un conglomerado valorado en más de 5.000 millones de dólares estaba exigiendo fe ciega, mientras se negaba a someterse al mismo escrutinio de transparencia que pequeñas destilerías familiares de Jalisco, con presupuestos minúsculos, superaban con orgullo y sin titubeos todos los días. En lugar de proyectar la imagen de un maestro tequilero seguro de su arte y su legado, Patrón comenzó a proyectar la imagen de un ejecutivo acorralado, sudando frío bajo el reflector. La campana, diseñada originalmente para restaurar el orden y proyectar autoridad, se transformó rápidamente en un espectáculo de inseguridad corporativa. Y en el mundo del lujo, nada destruye el prestigio más rápido que el esfuerzo evidente por tratar de parecer auténtico. La corporación había subestimado profunda y catastróficamente la inteligencia colectiva y la capacidad de organización de su audiencia. En la era de la información descentralizada, los millones de dólares invertidos en publicidad tradicional ya no pueden comprar la amnesia del público. El agresivo contraataque mediático de Patrón desencadenó un caso de estudio clásico del efecto Streisand, el intento abrumador de ocultar, censurar o manipular una narrativa pública solo logró que la atención sobre sus defectos se multiplicara exponencialmente. La reacción de la comunidad tequilera y de la élite de la coctelería mundial fue rápida, quirúrgica y devastadora. En foros masivos de Internet como Reddit, específicamente en comunidades dedicadas al análisis de licores puros, los usuarios comenzaron a diseccionar metódicamente cada anuncio, cada palabra y cada afirmación de la campana corporativa. Despedazaron el lenguaje legalmente ambiguo utilizado por la marca y expusieron la flagrante hipocresía de jactarse de una producción artesanal mientras operaban molinos de rodillos industriales a escalas inimaginables. El rechazo más doloroso, sin embargo, provino del mismo grupo demográfico que en la década de los 90 había construido el imperio original de Patrón: los mixólogos profesionales y los directores de bebidas de los bares de alta gama. Estos profesionales, que ahora tenían acceso inmediato a la base de datos de aditivos y a un conocimiento químico profundo sobre la fermentación, se sintieron directamente insultados por la campana. Percibieron la avalancha de relaciones públicas no solo como una mentira publicitaria, sino como un asalto a su inteligencia profesional. La protesta en la industria hospitalaria no se dio con gritos ni con pancartas. Fue una revolución silenciosa y visual. Cantineros de renombre internacional comenzaron a publicar videos en redes sociales vertiendo botellas de Patrón por el desagüe o usándolas irónicamente para limpiar las varas de acero inoxidable. Otros de manera más sutil pero igualmente letal. Comenzaron a grabar cómo reubicaban las otrora intocables botellas de vidrio soplado desde el prestigioso estante superior, top shelf, justo a la altura de los ojos, hacia el estante inferior, bottom shelf, el lugar reservado para los destilados de mezcla baratos y las marcas de supermercado de baja calidad. Esta acción física de degradación dentro de los templos de la vida nocturna fue el clavo final en el ataúd del estatus. Los clientes que solían pedir la marca para proyectar riqueza y sofisticación ahora eran educados suave pero firmemente por sus cantineros, quienes les sugerían destilados verdaderamente artesanales, libres de aditivos, explicándoles exactamente por qué el antiguo rey ya no merecía su dinero. La soberbia de creer que podían comprar su salida de un problema de autenticidad utilizando tácticas de marketing corporativo aceleró el colapso de su reputación. Cuanto más dinero gastaba Bacardi en convencer al mundo de que Patrón seguía siendo especial, más genérico, desesperado y plástico se percibía. La marca no estaba perdiendo dinero a nivel masivo todavía, pero había perdido algo que ninguna joya de cálculo podía cuantificar y que ninguna inyección de capital podría recuperar jamás. Su dignidad cultural. Habían cavado su propia tumba reputacional y, en el proceso, habían asfaltado el camino para que las frías y despiadadas máquinas de la modernidad tomaran el control todo del interior de la destilería. Si uno se detiene frente a las imponentes puertas principales de la hacienda Patrón en los altos de Jalisco, la ilusión óptica es absolutamente magistral. Para el turista adinerado, el periodista de estilo de vida o el influencer invitado por los departamentos de relaciones públicas, el lugar luce exactamente como el santuario tequilero que la marca lleva décadas prometiendo en sus comerciales. Hay muros de estuco perfectamente pintados, arcos coloniales, patios empedrados banados por el sol mexicano y el aroma dulce del agave cocido flotando románticamente en la brisa.
En ciertas áreas designadas para los recorridos guiados, todavía se puede observar una pesada tajona de piedra volcánica girando con letargo y majestuosidad sobre el bagazo, ofreciendo la foto perfecta para las redes sociales. Pero esta posta pristina es, en el fondo, un elaborado teatro corporativo, un escenario de Hollywood montado sobre la tierra roja de Jalisco. Si cruzamos las puertas restringidas al público y nos adentramos en las inmensas naves industriales que conforman el verdadero corazón productivo de la megaplanta, el silencio monástico y la poesía artesanal desaparecen de golpe. Son reemplazados por el rugido ensordecedor y metálico de una refinería que nunca duerme. La demanda global de decenas de millones de litros no perdona la lentitud y bajo la implacable dictadura de las metas trimestrales. La física básica dictaminó el destino de la tradición. La tajona tradicional, la verdadera alma histórica del tequila, tritura el agave con una gentileza que permite retener las fibras intactas, extrayendo los yugos más dulces y complejos sin liberar los componentes amargos del núcleo de la planta. Es un proceso íntimo y deliberado. Pero en las oscuras y ruidosas entrañas de la fábrica moderna, estas piedras milenarias han sido abrumadas y desplazadas por inmensas baterías de molinos de rodillos de acero inoxidable, roller mills. Estas monstruosas bestias mecánicas no tienen consideración por la sutileza. Operan con una violencia clínica y sistemática. Las pinas de agave tras ser cocidas son arrolladas a las fauces de acero que desgarran, trituran y exprimen la fibra hasta dejar un cadáver botánico seco y desprovisto de cualquier rastro de azúcar. La eficiencia de extracción roza el 100%, un número que hace sonreír a los contadores en las oficinas corporativas, pero que arranca un suspiro de resignación a los viejos maestros tequileros. Al exprimir la planta con tal fuerza industrial, se liberan notas astringentes y sierras amargas que la tajona jamás habría tocado, alterando el perfil genético del destilado para siempre. Para los trabajadores locales, muchos de los cuales provienen de familias con generaciones de experiencia en el cultivo y destilación del agave, el ambiente de trabajo se transformó radicalmente. Dejaron de ser artesanos que utilizaban sus sentidos, el olfato, la vista, el tacto del bagazo húmedo, para tomar decisiones sobre el lote. Se convirtieron en técnicos de monitoreo vestidos con cascos de seguridad y chalecos fluorescentes, observando pantallas digitales y tableros de control de presión. La intuición humana fue despojada de sus funciones y reemplazada por algoritmos de rendimiento estandarizado. La fábrica se tragó al individuo y lo regurgitó como un simple engranaje dentro de la cadena de suministro masiva. El sacrificio de la calidad en el altar del volumen no se detuvo en la etapa de molienda. El virus de la optimización industrial infectó cada una de las fases sagradas de la producción. Históricamente, la fermentación del tequila premium es un milagro botánico lento e impredecible. El jugo de agave extraído, conocido como aguamiel, solía reposar en tinas abiertas de madera, permitiendo que las levaduras salvajes del aire de Jalisco hicieran su trabajo a su propio ritmo, desarrollando esteres complejos y notas afrutadas profundas durante varios días. Dependiendo del clima, pero el tiempo es el enemigo natural de las corporaciones multinacionales. Una tina ocupada durante una semana es una tina que no está generando dinero a la velocidad requerida. Para solucionar este problema, la nueva maquinaria industrial adoptó métodos de fermentación controlada de alta velocidad. El mosto dulce ahora se inyecta en inmensos tanques de fermentación de acero inoxidable de proporciones titánicas, cerrados herméticamente y regulados por termostatos computarizados. Se introducen cepas de levaduras industriales del laboratorio, diseñadas genéticamente para ser increíblemente agresivas y voraces. Estas levaduras no bailan con el azúcar. Lo devoran frenéticamente, convirtiéndolo en alcohol en una fracción del tiempo tradicional. El resultado es un líquido dócil, plano, predecible y estandarizado, despojado de los ricos matices minerales y herbales que definían a los lotes originales de los años 90. La disonancia más dolorosa, trágica y poética de toda esta transformación ocurre al final de la línea, en el pabellón de embotelado. Ali, bajo luces fluorescentes brillantes, filas interminables de trabajadores mexicanos continúan realizando el mismo ritual minucioso de siempre. Toman cada botella pesada y asimétrica de vidrio soplado, inspeccionan su claridad, le colocan el voluminoso corcho portugués y, finalmente,
atan a mano la icónica cinta verde alrededor del cuello. Es un trabajo físico exhaustivo, meticuloso y genuinamente artesanal. Pero la profunda ironía que flota en el aire de la planta es desgarradora. El empaque de vidrio recibe mucha más atención, cuidado humano y tiempo artesanal que el líquido transparente que alberga en su interior. La botella sigue siendo un triunfo absoluto del diseño táctil, una obra maestra del marketing físico que promete historia, herencia y exclusividad. Pero al descorcharla, el alma ha sido evacuada. Lo que fluye de ese recipiente artesanal es el destilado de una corporación, un etanol masificado y sin espíritu, optimizado químicamente para una discoteca, no para el paladar de un conocedor. Patrón había logrado lo que parece imposible: estandarizar y envasar el lujo masivo. Construyeron un imperio indiscutible de acero inoxidable y eficiencia brutal. Pero a la afuera, lejos de los algoritmos y las joyas de cálculo corporativas, el mercado real, aquel que dicta el prestigio, estaba tomando nota de este vacío imperdonable. Y la sentencia que le esperaba a la marca en los bares más selectos del mundo no sería rápida ni ruidosa, sería una humillación silenciosa. Si caminas hoy por las calles empedradas de Polanco en la Ciudad de México, te adentras en un bar clandestino oculto detrás de una puerta sin marcar en el Soho de Nueva York, o te sientas en una elegante barra de alta coctelería forrada en cuero en Mayfair, Londres, notarás un silencio visual ensordecedor. Si levantas la mirada hacia el codiciado top shelf, el estante superior, ese altar de madera iluminado donde los cantineros exhiben con suprema reverencia sus joyas líquidas más preciadas, verás botellas esbeltas, rústicas y con etiquetas minimalistas. Verás nombres históricos y apellidos de familias independientes. Verás a Fortaleza, G4, Cascajuín, Tapatío, 8 y 7 leguas. Verás el triunfo absoluto e indiscutible del agave puro y la gerencia sin aditivos. Pero notarás una ausencia monumental, un espacio vacío que cuenta una historia de caída libre. La icónica botella rechoncha de vidrio grueso, coronada con un gran tapón de corcho portugués y adornada con una cinta verde anudada a mano. Aquella que hace 2 décadas dictaba las reglas del lujo nocturno, ha desaparecido por completo. El exilio de patrón de los templos de la mixología mundial no ocurrió con una explosión dramática. No hubo un trágico comunicado oficial de prensa anunciando su retirada, ni una caída repentina y espectacular en los mercados de valores que acaparara los titulares de los periódicos financieros. Su desaparición fue una tragedia mucho más silenciosa, una muerte por erosión que se gestó de manera implacable copa a copa, barra a barra, recomendación a recomendación. En la élite de la industria de las bebidas espirituosas, el estante superior no es simplemente un espacio físico de almacenamiento. Es el metro cuadrado de bienes raíces más valioso y despiadado del mundo cultural. Estar ahí significa que la hospitalidad de más alto nivel, los verdaderos guardianes del gusto, te otorgan su bendición absoluta. Es una validación pública de autenticidad, y esa validación le fue revocada a la marca del jefe con una frialdad clínica y quirúrgica. Los cantineros profesionales y directores de bebidas, ahora armados con la verdad técnica irrefutable sobre los molinos de rodillos industriales de acero inoxidable, la fermentación acelerada en gigantescos tanques herméticos y el ominoso fantasma de la regla del 1% de aditivos, tomaron la decisión consciente, casi ética, de expulsar al antiguo monarca. Cada vez que un cliente de alto perfil entraba al establecimiento y guiado por pura costumbre, estatus residual o la nostalgia de la era dorada del hip hop de principios de los 2000, pedía un patrón en las rocas, el cantinero ejecutaba una intervención diplomática pero letal. Con una sonrisa educada y el profundo conocimiento de un sumiller sugieren una alternativa. Si realmente aprecias el agave azul, tienes que probar esto. Es de una pequeña destilería familiar en las tierras altas de Jalisco. Cero aditivos, todavía usan la tajona de piedra y la fermentación al aire libre. En ese preciso instante, frente a la mirada atenta del consumidor, la transferencia de poder se consumaba. El cliente probaba la alternativa honesta, su paladar despertaba abruptamente a la complejidad realterosa y vegetal del tequila tradicional que había estado enmascarada por años de perfiles industriales dóciles, y la botella de vidrio soplado a mano perdiera un devoto para siempre. Patrón ya no era el invitado de honor en la conversación cultural de vanguardia. Se había convertido en la advertencia,
En el ejemplo de texto sobre lo que no se debía beber si uno quiere ser considerado un verdadero conocedor de la cultura mexicana. Entonces, surge la pregunta inevitable: ¿a dónde va un rey todopoderoso cuando es desterrado de su propio castillo? No se evapora en el aire, simplemente se reubica. Impulsado por la asombrosa maquinaria de distribución global de Bacardi, Patrón experimentó lo que en la industria se conoce como la humillante pero lucrativa transición hacia el ecosistema del supermarket premium, el destilado premium de supermercado. Al ser expulsado sistemáticamente de los clubes nocturnos exclusivos y de las barras de outdoor, el hábitat natural de la marca se trasladó lejos de la penumbra romántica y sofisticada de la vida nocturna. Ahora su territorio son los pasillos brillantemente iluminados por luces fluorescentes de las grandes cadenas minoristas de Estados Unidos y Europa, los gigantescos almacenes de venta al por mayor como Costco, y las asépticas tiendas libres de impuestos, duty free, en los pasillos de los aeropuertos internacionales. Su nuevo trono ya no es la bandeja de plata esterlina de un mesero de guante blanco cruzando una zona VIP plena de celebridades, sino el frío metal de un carrito de compras. Patrón se transformó en la opción segura por excelencia. Es el regalo predecible y costoso de último minuto para el Día del Padre. Es la botella que un invitado llevará a una parrillada suburbana cuando quiere proyectar riqueza y asegurar a sus anfitriones que ha gastado una cantidad considerable de dinero. Su base demográfica de consumidores mutó drásticamente. De ser el faro que marcaba la pauta entre los pioneros de la cultura pop, la música urbana y la moda, pasó a ser sostenida económicamente por una masa de compradores que no saben absolutamente nada sobre el ciclo de vida del agave azul de 7 años, que jamás han escuchado la palabra tajona y que ignoran el escándalo de los aditivos, pero que han sido condicionados psicológicamente durante 3 décadas para reconocer y respetar el logotipo de la abella y el corcho rústico. Y aquí radica la tensión más profunda, melancólica y compleja de toda esta narrativa documental. Si uno revisa fríamente los libros de contabilidad trimestrales de Bacardi en la actualidad, no encontrará ni la más remota señal de una empresa en bancarrota. Las ventas masivas en supermercados, licorerías de cadena y discotecas comerciales de volumen siguen generando montañas astronómicas de ingresos. El volumen de cajas de 9 litros movidas anualmente por el mundo sigue siendo un triunfo logístico asombroso. Financieramente hablando, el gigante sigue en pie, robusto, alimentado por la inercia aplastante de su propio peso histórico y por los millones de dólares inyectados sin piedad en campañas publicitarias que intentan desesperadamente mantener viva la ilusión original de 1989. Pero en el insondable y exigente mundo del lujo, hay algo infinitamente más aterrador, permanente y doloroso que la quiebra financiera, la bancarrota cultural. Patrones, a los ojos de la élite de la industria que alguna vez construyó y dominó sin revelar una marca zombie, camina, respira, cruza fronteras internacionales y genera dividendos masivos para sus accionistas. Pero su alma fue drenada y evacuada en el momento exacto en que los molinos de acero inoxidable aplastaron a la piedra volcánica, y la chequera de una corporación masiva dictó el fin definitivo de la paciencia agrícola. El antiguo monarca de la noche ha sido despojado de su corona dorada, condenado a gobernar sobre un imperio genérico de pasillos de supermercado y compras de pánico en aeropuertos. Es la tragedia de una botella de vidrio verdaderamente hermoso, pesado y artesanal, que ahora solo guarda en su interior el eco silencioso de un líquido industrial estandarizado y el fantasma de una autenticidad que todo el dinero del mundo, trágica e irreversiblemente, jamás podrá volver a comprar. La historia de la caída de Patrón en el ecosistema del lujo no es simplemente una anécdota aislada sobre un tequila que perdió su prestigio. Es en realidad el caso de estudio definitivo y más aleccionador de la era corporativa moderna. Es un documento forense sobre la colisión frontal entre la ambición desmedida del capitalismo industrial y la frágil, casi sagrada, naturaleza de la autenticidad artesanal. Si analizamos fríamente el arco narrativo desde aquella audaz idea de 1989 hasta el presente, la ironía es absolutamente abrumadora. John Paul de Joria y Martin Crowley lograron lo que parecía imposible. Tomaron una bebida menospreciada, confinada a las cantinas polvorientas y a las decisiones lamentables de madrugada, y la elevaron al estatus de mito global. Construyeron un imperio cultural basándose en una narrativa inquebrantable de pureza, lentitud y gerencia.
Pero la tragedia radica en que el monstruo que crearon se volvió tan masivo, tan sediento de crecimiento continuo, que terminó devorando a sus propios creadores y destruyendo su alma en el proceso. La junta directiva de Bacardi, al firmar aquel histórico y mediático cheque por $500 millones en 2018, cometió el pecado de soberbia más antiguo del mundo empresarial. Creyeron, con la arrogancia típica de los gigantes corporativos, que el capital absoluto podía comprarlo absolutamente todo. Compraron la marca registrada, compraron las inmensas instalaciones disfrazadas de hacienda en los Altos de Jalisco, compraron los campos de agave, los intrincados derechos de distribución global, las patentes de la icónica botella de vidrio y el leal ejército de trabajadores locales. Pero ignoraron la verdad más dura, cruel e inflexible de la industria del lujo. Puedes invertir miles de millones para adquirir una fábrica y puedes optimizar cada milímetro de tu cadena de suministro con algoritmos de eficiencia de última generación. Pero jamás, bajo ninguna circunstancia, podrás producir la autenticidad en masa. La autenticidad no es una métrica que se pueda aislar y capturar en una joya de cálculo. No responde a los indicadores clave de rendimiento, KPIs, ni a las exigencias trimestrales de los accionistas. La autenticidad en la destilación es, por definición, la aceptación silenciosa de la ineficiencia. ¿Es la voluntad estoica de esperar 7 largos años a que una planta madure bajo el sol implacable? De dejar que una pesada rueda de piedra volcánica triture lentamente las fibras sin apresurar el reloj, y de permitir que la fermentación natural tome los días que necesites en la intervención forzada de levaduras químicas o tanques presurizados. Cuando las corporaciones intentan tomar un producto inherentemente pequeño, íntimo y lento y forzarlo a través del despiadado embudo de la producción masiva y rápida, el resultado es siempre una mutación trágica. El líquido se estandariza. El alma se evapora por las chimeneas industriales y lo único que queda es un cascarón vacío envuelto en una brillante campana de marketing de $50 millones. Patrón intentó mantener la tierna fachada de una pequeña hacienda familiar mientras operaba con la capacidad brutal y desalmada de una refinería comercial. Y esa insalvable disonancia cognitiva fue su condena reputacional. El legado que deja la marca para el resto del mundo corporativo es una advertencia aterradora. Un farolillo de emergencia parpadeando en la oscuridad para cualquier conglomerado que busque absorber marcas artesanales. En la era moderna, donde la información fluye de manera descentralizada e indetenible, los consumidores de alto nivel ya no son víctimas pasivas y silenciosas de la publicidad. La asimetría de la información ha muerto. Plataformas independientes, aplicaciones de escrutinio como Tequila Matchmaker, y comunidades globales de entusiastas educados actúan ahora como los implacables auditores de la verdad corporativa. La promesa tácita entre el verdadero artesano y el consumidor de lujo se basa en una confianza absoluta e inquebrantable. El comprador entrega su dinero, y mucho más importante aún su lealtad cultural, a cambio de una historia honesta y un producto sin compromisos. Una vez que ese contrato invisible se rompe, una vez que la ilusión, donde la pureza es destrozada por el frío acero inoxidable de los molinos de rodillos y el oscuro secreto a voces de los aditivos artificiales. No hay marcha atrás posible. Ninguna cantidad de publicidad a página completa en revistas de alta costura, ni agresivas campanas de redes sociales, ni patrocinios multimillonarios con las estrellas más grandes de Hollywood pueden volver a comprar la confianza traicionada. El respeto, una vez que se pierde en los templos de la mixología mundial y se le expulsa del estante superior, desaparece para siempre. Hoy, la icónica y pesada botella de corcho grueso y cinta verde sigue adornando melones de estanterías alrededor del planeta. Se sigue vendiendo a raudales en los laberínticos pasillos de los supermercados, en las tiendas libres de impuestos de los aeropuertos y en las frenéticas pistas de baile de las discotecas comerciales. La corporación sigue cosechando sus dividendos y los números continúan fluyendo abundantemente en verde en sus asépticos reportes anuales. Sin embargo, para aquellos que realmente comprenden el espíritu histórico de esta antigua bebida mexicana, el envase de vidrio soplado ya no representa un triunfo del espíritu humano sobre la áspera tierra roja de Jalisco. Se ergue de manera silenciosa
como un hermoso y pulido monumento funerario. Un recordatorio perpetuo de que, en la guerra implacable entre el arte verdadero y el capitalismo de volumen, el dinero siempre podrá ganar la batalla financiera, pero la cultura jamás olvida. Ay nunca perdona a quienes deciden vender su alma por un margen de ganancia. La historia de Patrón no es el relato de una empresa en bancarrota financiera, sino la anatomía clínica de un colapso espiritual. En las frías y precisas joyas de cálculo de Bacardi, la adquisición de favor $100 millones sigue siendo un triunfo rotundo. Las colosales líneas de embotellamiento de acero inoxidable no se detienen. Los camiones de distribución siguen cruzando continentes. Y la pesada botella de vidrio con su icónica cinta verde sigue adornando los carritos de supermercado de quienes compran la ilusión comercial sin hacer demasiadas preguntas. Sin embargo, el verdadero valor de una marca de lujo nunca ha residido en su capacidad de producción masiva, sino en su relación íntima e inquebrantable con la verdad. Lo que la caída de Patrón nos enseña es la lección más cruel e irrefutable del capitalismo moderno. Puedes tener el capital suficiente para comprar el legado de un artesano, pero en el instante en que intentas manufacturar esa gerencia a escala industrial, la destruyes de forma irreversible. El estante superior de los mejores bares del mundo, ese codiciado altar del prestigio, no se compra con agresivas campanas millonarias de relaciones públicas, ni con ejércitos de influencers. Se gana gota a gota, con paciencia absoluta, transparencia y respeto por los tiempos de la tierra. Patrón vendió su identidad a cambio de eficiencia operativa. Y aunque sus arcas corporativas están más lenas que nunca en la historia, han sido desterrados para siempre del Olimpo cultural que ellos mismos construyeron. El rey ha muerto, ahogado en su propia ambición. ¿Crees que existe en la actualidad alguna marca global que haya logrado mantener su autenticidad artesanal intacta tras ser absorbida por un gigante corporativo? ¿O la pérdida de identidad es el destino inevitable para todo negocio exitoso? Déjame tu perspectiva en los comentarios. Me encantaría leer tu opinión. Si este viaje a las entrañas de la industria te ha hecho cuestionar lo que realmente hay dentro de las botellas que consumes, suscríbete al canal para seguir descubriendo las fascinantes verdades ocultas detrás de los imperios comerciales. Nos vemos en el próximo documental.